reflexionando la palabra de Dios con el misionero redentorista Padre José Rachet Herrera, desde Guayama, Puerto Rico, para el mundo entero. Si no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Un saludo muy cordial para todos ustedes en Jesús y María. Como siempre, estamos muy agradecidos a todos los feligreses y suscriptores en Guayama, Puerto Rico, en otras partes de Puerto Rico y otros países, por darnos de su valioso tiempo para reflexionar con ustedes la palabra de Dios y compartir nuestras publicaciones semanales. Gracias por este privilegio que nos conceden. Les habla el Padre José Jorge Rachet Herrera, misionero redentorista, sirviendo desde la parroquia San Antonio de Padua en Guayama, Puerto Rico. Publicamos nuestra reflexión por la gracia de Dios cada domingo con la esperanza de llevar a todos el mensaje de nuestro Santísimo Redentor. Para que podamos reflexionar junto a la palabra de Dios, este tercer domingo de Cuaresma del ciclo B, tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. En este momento vamos a invocar al Espíritu Santo sobre este servidor y sobre todos los oyentes de esta reflexión. Invoquemos al Señor antes de leer su palabra. Jesús Maestro, ¿qué has dicho? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Quédate con este servidor y con los que nos escuchan por las redes sociales, que estamos reunidos en este día para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres la guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Envía tu Espíritu Santo sobre este servidor tuyo y sobre todos los que nos escuchan, para cumplir siempre tu voluntad en nuestras vidas. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió:
destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Debido a que Cristo es un ser humano completo, Él tenía todas las emociones que tenemos nosotros, los seres humanos. De hecho, una de esas emociones que tenemos es el enojo, el coraje. Y porque Jesús fue un ser humano completo, también sintió enojo. En todo Él es igual a nosotros, menos en el pecado. Leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Es importante señalar el hecho que emoción y pecado no es lo mismo. Las emociones no tienen ningún valor moral, ni son buenas, ni son malas. Son sencillamente parte del ser humano. Por ejemplo, el amor, el odio, la frustración, el miedo, el enojo y las demás emociones humanas. Repito que ni son virtudes ni son pecado. Es la voluntad, lo que hacemos con ellas, lo que decide si se convierten en virtud o en pecado, si nos alejan de Dios o nos acercan a Él. Por ejemplo, el enojo me puede llevar a defender a alguien o a ofenderlo. Si lo defiendo, convierto esa emoción en una oportunidad para acercarme a Dios. Si lo ofendo, peco. Repito, que es la voluntad lo que decide si pecamos o no, no los sentimientos ni las emociones. En este evangelio vemos a un Cristo muy enojado, incómodo, pero es lo que llamamos una ira justa. La furia que nos viene a nosotros cuando vemos a que alguna persona inocente está sufriendo debido a la ambición, la injusticia y el egoísmo de los seres humanos, como es nuestro enojo en el caso de los abortos, donde es asesinada una víctima inocente, o la trata humana, o el abandono de los ancianos en los hospitales, en sus hogares o asilos. En este evangelio, Cristo se incomoda porque las personas abusan del templo de su Padre, y muy claramente dice que es un lugar de oración y adoración, pero que esos comerciantes lo habían hecho un escondite de ladrones. Los vendedores abusaban de las personas que iban a ofrecer sacrificio, vendiendo los animales a precios exorbitantes. Tenían que ser animales sin ningún tipo de defecto, y si los compraban fuera del templo, porque les salían más baratos, siempre les encontraban algún defecto y por eso no los podían ofrecer. Igualmente, los cambistas de dinero abusaban de los peregrinos que venían de otras partes y se enriquecían con el cambio de moneda. Solamente un tipo de moneda se podía usar para entregar el impuesto al templo, que todo hombre judío de 19 años de edad en adelante tenía que pagar anualmente. Con ese impuesto se mantenía el templo y se usaba para los sacrificios que se ofrecían a diario. Ese impuesto era equivalente como a 2 días de trabajo. El templo de Jerusalén estaba dividido en diferentes cortes antes de llegar al templo como tal.
estaba la corte de los gentiles, la corte de las mujeres, la corte de los israelitas y la corte de los sacerdotes. La primera era la de los gentiles, los no judíos, y ellos no podían pasar de ahí. Si querían adorar a Dios verdadero, lo hacían desde esa corte. Era ahí que estaban los comerciantes. Imagínense el ruido constante de los bueyes, las ovejas, las palomas, el ruido de las monedas. Era imposible poder orar con ese ruido. Marcos 11:17 cita el Antiguo Testamento a los profetas Isaías y Jeremías y dice Jesús: mi casa será casa de oración para todas las naciones, y ustedes la han convertido en cuevas de asaltantes. Nos dice Marcos capítulo 11, versículo 18, que los líderes religiosos, al escuchar esto, querían acabar con Jesús, pues ellos se enriquecían con esos negocios. Es ahí que está la base para ese enojo de Jesús. Aquí Cristo estaba hablando de un templo de piedra, un templo construido por los hombres. Pero además existen templos de carne y hueso, templos construidos por Dios. Me refiero a nuestros cuerpos. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por nuestro bautismo, Dios ha convertido nuestros cuerpos en templos vivos del Espíritu Santo. Y ese templo de la persona más humilde y pobre es mucho más importante para Dios y tiene más valor ante sus ojos que la Basílica de San Pedro en Roma o cualquier otra iglesia en el mundo, por grande o preciosa que sea. Nuestros cuerpos, nuestras personas, tienen un valor incalculable para Dios. Somos templos vivos. Nosotros tenemos el privilegio de ser templos del Espíritu Santo. Y con ese privilegio vienen ciertas obligaciones. Nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros, sino que somos sencillamente los administradores de esa propiedad que le pertenece a Dios. Y por eso, si lo abusamos de cualquier forma, sexualmente, con drogas, con alcohol, con la violencia, no cuidando nuestra salud, estamos cometiendo un acto de vandalismo contra esa propiedad de Dios. Esa es la razón por la cual se considera una ofensa cualquier abuso del cuerpo. Es por eso por lo que decimos que no podemos hacer de nuestro cuerpo lo que nos dé la gana. Es propiedad de Dios. Nosotros somos sencillamente los administradores. Esto va muy en contra de la filosofía de vida de muchas personas hoy en día. Cristo mostró su enojo en el Evangelio de hoy porque los comerciantes estaban abusando un templo de piedra. Pues entonces nos podemos imaginar lo que siente Él cuando ve a tantas personas abusando los templos vivos que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando ve a tantos haciendo de sus cuerpos un escondite del pecado, del vicio, cuando vemos tanta violencia como experimentamos en nuestra sociedad. Yo quisiera en este momento exhortar a todos nuestros oyentes que le pidamos a nuestra Madre de Perpetuo Socorro y a San José para que recordemos las maneras que hemos abusado de ese templo vivo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Y para pedirle perdón a Dios por nuestras ofensas y las de las demás personas contra el cuerpo. Les exhorto que tomemos la decisión para parar esos abusos. Como siempre, una muy cordial felicitaciones a las personas que este mes de marzo estarán celebrando un aniversario más de vida. Que Dios les bendiga con muchos años más, felices y en salud.
El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga siempre y María les proteja a ustedes y los suyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena semana para todos y todas. Si esta reflexión de la palabra de Dios te fue de bendición y ayuda, te invito a que nos regales un me gusta. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal en youtube.com. Regálanos un me gusta y comparte el video con tus amigos y familiares. Así ponemos nuestro granito de arena para cumplir con el mandato del Señor que escuchamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado.